son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. El león de la tribu de Judá ha vencido y con su sangre nos ha comprado, nos ha lavado y nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mi reino no es de este mundo. Bienvenidos, reciban un abrazo bien fuerte, sean más que bendecidos ustedes y toda su casa. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes en otro Alumbrando. Y les traigo un mensaje que tiene muy emocionada, apasionada en mi fe y contenta de poder compartirlo con ustedes. Y se llama El Dios que me ve. Y la palabra la vamos a leer en Génesis 16, versículo 13. Génesis 16, versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces llamó el lugar el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Este mensaje lo necesitamos ahora más que nunca. Necesitamos saber que hay un Dios que nos ve. Aún en medio de las circunstancias, aún cuando pareciese que estamos solos en el desierto, solos entre mucha gente. No sé quiénes se han sentido solos estando ahí, rodeados de familiares, teniendo parejas, teniendo hijos, teniendo compañeros de trabajo. En muchos lugares donde hay mucha gente, a veces nos sentimos solos. Pero quiero que sepas que en medio de esa soledad hay un Dios que te está mirando y que se preocupa por ti y te ama. Y tiene planes de bendición y no de maldición para tu vida. Aquí en este pasaje, Génesis capítulo 16, versículo 13, solo tomé un versículo, pero es un pasaje un poco extenso y lo estoy tratando de resumir. Vemos una mujer llamada Agar, era una esclava egipcia. La historia de ella es triste porque ella estaba viviendo en una casa. El señor de la casa que está casado con una señora y la señora era estéril. Esta señora le recomienda que tenga un hijo con ella, con la sierva, con la esclava. Entonces, este hombre viene y tiene un contacto físico con la criada Agar. Ella queda embarazada y empieza a ser maltratada porque ella también actuaba de manera arrogante, altanera con la señora, la empleadora, la esposa del señor. Y esta señora empieza a afligirla porque ella empezó mirando mal a la señora por encima del hombro, humillándola. Y la señora de manera natural pues respondió afligiéndola a ella también y a decirle quién sabe cuántas cosas, hasta que ella tuvo que salir corriendo de allí. Cuando sale corriendo se encuentra con el ángel y el ángel le pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella entonces le dice: vengo corriendo de mi señora. Y le empieza a decir, el ángel habla con ella y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa y vas a tener un hijo y se va a llamar Ismael. Y el Señor le dijo: yo he visto tu aflicción. Por eso fue que ella nombró el lugar. Allí fue que ella se dio cuenta que Dios la estaba viendo y que estaba viendo su aflicción, que estaba viendo lo que le estaba pasando, que realmente ella se había rebelado contra su señora porque se sentía abusada, porque era una trabajadora y el dueño de la casa, mira lo que le hizo, imagínate, la embarazó y ahora iba a tener un hijo y no era algo que Agar quería, era contra su voluntad. Si Agar hubiera tenido ese hijo en este tiempo, yo te aseguro que ella hubiera puesto una denuncia laboral y hubiera puesto una demanda laboral a este jefe de familia y las hubiera visto diferentes instituciones que la hubiesen protegido, protección a la mujer, al ser un abogado que tal vez la iba a representar ante la corte para defender sus derechos como inmigrante, sus derechos como empleada, sus derechos como mujer, como género femenino. Y yo te aseguro que la historia fuera totalmente diferente. Pero Agar se ve en una etapa de la historia en la que ella no tiene quien la defienda. Pero en medio de aquella situación injusta que ella estaba viviendo, se le aparece el Dios que me ve. Vamos a hablar de 4 claves para llamar la atención de este Dios que me ve.
La número 1, tenemos que conocer a ese Dios que nos ve. Ella no lo conocía hasta ese día en el que ella salió corriendo y se vio sola en un lugar. Y cuando se acercó a ese pozo, entonces allí se encontró con este ángel que le hizo entender que Dios la estaba viendo, que ella no estaba sola en su momento difícil y que Dios veía que ella se sentía abusada, abandonada, tal vez juzgada por la sociedad, pero que había un Dios que le estaba viendo. Asimismo, usted, donde quiera que esté, quiero que sepa que hay un Dios que te está viendo en medio de la aflicción. Tal vez te sientes perseguido y estás en un país tal vez extranjero, autoridades migratorias, tal vez te persiguen, tienen asustado las noticias de alguna u otra forma, ves la noticia y te da miedo, o tal vez un médico te dio un diagnóstico negativo, desolador, y piensas que no hay salida. Quiero que sepas que el Dios que te ve tiene poder para sanarte. Lo número 2, hay que clamar. Cuando vamos al siguiente capítulo, la misma interacción con esta señora Agar está en un momento crítico en el que ella tuvo que salir de la casa, porque ya no era solamente que la señora estaba teniendo un problema con ella y ella con la señora, sino que ya había nacido un hijo de la señora que era estéril, un hijo de manera milagrosa. Dios le había prometido a ella un hijo y ya lo había tenido. Y ahí viene Agar y el hijo de Agar y el hijo de la señora empiezan a tener una guerra. Y el hijo de Agar empieza a hacerle bullying o a hacerle burlas al hijo de la señora. Esto causa un estruendo en la casa. La esposa se levanta y le dice al esposo, al señor de la casa: mira, tú tienes que hacer algo. Esa señora, la sierva y su hijo tienen que irse porque no podemos vivir juntos bajo el mismo techo. La señora con la que tuviste el hijo y mi hijo, cuando ya su hijo lo nació, ahora le está haciendo burla a mi hijo, y eso no puede pasar. Hay cosas que no pueden pasar en nuestros hogares hasta que uno de nosotros se levante y dice: no, en mi hogar no puede haber violencia. Aquí yo no quiero ni gritería, ni bullying. Aquí nadie va a llegar más tarde de las 10 de la noche, salvo que venga de la iglesia o viene de estudiar o tuvo un percance. Tenemos que tener reglas establecidas en nuestros hogares, en nuestras vidas. Eso hizo la esposa cuando vio que el esposo no ponía orden en cierta forma y había una contienda constante en la casa. Ella dijo: no, en mi hogar no va a pasar esto. Ya está bueno. Y el esposo tuvo que sacar a la mujer, a la esclava, a Agar, de la casa, y al hijo que tuvo con ella, y viene y le da pan y le da agua. Y los manda que se vayan sin una carta de ruta, sin una maleta de ropa, sin una compra del mercado, sin dinero, solamente agua y pan, sin saber el destino que les esperaba. Entonces el hijo clamó. Este hijo y su madre Agar, la esclava, se ven en el desierto, sabía que su hijo iba a morir de hambre, que no tenían otra salida, entonces ella se fue a esconder. Hay padres que se esconden en el trabajo, en las relaciones de pareja, en amistades, en diferentes cosas. Otros se esconden en adicciones, en vicios de todas clases, en juegos, en videos ilícitos, jugando lotería, fumando, tomando alcohol. Hay diferentes formas como los padres y las personas se esconden para escapar, para no ver morir a un familiar, a un hijo, a alguien a quien aman. Porque ven a su ser querido en esa situación crítica y se sienten que no los pueden ayudar. Como estaba esta mujer en el desierto, ella dijo: me voy a esconder porque no lo quiero ver morir. Entonces ella no se acordó de orar, ni se acordó del Dios que me ve, pero alguien clamó y fue el niño. Dice que el niño clamó fuertemente, y cuando este niño clamó al cielo, este ángel que se había encontrado ya con ella en otra ocasión, descendió y le dijo: Agar, abre los ojos. Yo sé que Dios va a abrir los ojos de muchos que están escuchando este mensaje. Cuando nosotros clamamos a Él nos va a abrir los ojos y nos va a mostrar que la provisión que necesitamos está frente a nosotros, pero la ansiedad, el problema no nos permite verlo muchas veces. Él le dijo: abre los ojos, porque había una fuente de agua que Él estaba proveyendo para ella y su hijo en ese lugar donde no había agua, en un desierto. Y le dijo: levántate, levanta al niño, porque voy a hacer de él una gran nación. Cuando nosotros clamamos a Dios, vamos a llamar la atención del Dios que me ve. Va a descender Él, va a usar un ángel, va a usar un hermano de la iglesia, va a usar un pastor, va a usar a un incrédulo, va a usar lo que tenga que hacer, hasta va a usar una persona de otro país que no habla tu idioma. Dios va a usar a alguien y te va a responder si tu clamor es con todo el corazón. Si tú de verdad pones tu confianza en el Dios que me ve, Él va a venir a tu encuentro. Te va a mostrar la provisión, la solución a todo, y te va a dar promesas de que tu final no va a ser eso que estás viviendo, que eso es temporal. Lo número 3, tú tienes que recordarle sus promesas.
No sé si recuerdan que en el primer encuentro que ella tuvo con el ángel, él le había dicho que ella iba a tener un hijo y que se iba a llamar Ismael. Ismael significa al que Dios escucha. Esta palabra es para alguien. Óyeme, yo sé que esta palabra es para alguien. Ismael es a quien Dios oye, y a quien Dios oye era el que estaba clamando en el desierto. Y por eso Dios recordó su nombre, Ismael. Por eso porque le había prometido a ella, a Agar, que iba a tener ese hijo, y él clamó, así que lo escuchó Dios. Si nosotros le recordamos a Dios sus promesas, seremos libres de tanta angustia. Él le hizo una promesa a Agar en ese primer encuentro, pero a ella se le había olvidado. Mira, si tú tienes que anotar lo que Dios prometió, anótalo. Si tienes que grabar un audio, grábalo. Pero esas promesas no se te pueden olvidar. Tenemos que recordarle a Dios sus promesas. Él dijo, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No importa cómo tú estás viendo a tus hijos ahora. Tú le vas a decir, Señor, tú dijiste que mis hijos son tu herencia. Por tanto, ellos no pueden estar en el mundo porque son tuyos, Padre. Yo los clamo para ti. Yo clamo tu promesa de que si creo en el Señor Jesucristo, seré salva yo y mi casa. Por tanto, yo creo que en mi casa y yo somos salvos. Y yo le voy a servir a Jehová y mis hijos le van a servir a Jehová. Yo no creo ni recibo ninguna cosa contraria a lo que dice la palabra del Señor. Lo número 4, tienes que creer y enfrentar el miedo. Hay cosas que vamos a ver que nos van a querer hacer temblar de miedo. Yo te digo a ti, tiembla. Si tú tienes que temblar, tiembla, pero no peques por incredulidad. No seamos como los hijos de Israel, que quedaron varados en el desierto porque no creyeron. Aunque vieron milagros, llegó un punto, dejaron de creer. Y hay cosas que no vamos a ver, pero vamos a tener que creerlas. Y de esa manera es que vamos a poder arrebatarlas y hacer que se manifiesten en lo visible, en lo natural. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, necesitamos que esa fe esté viva en nosotros para que esa fe es una sustancia que va a permitir que lo que no se ve, se vea. Si lo que yo estoy viendo no se parece a lo que Dios dijo en su palabra, yo voy a creer. Y el creer es un acto de violencia. Se necesita valentía para creer. Por eso es que los valientes y los violentos son los que arrebatan. No, ellos van a arrebatar lo que les toca. Yo quiero lo mío. Yo quiero lo que Dios dijo en el reino de los cielos. El Dios que me ve sabe lo que nosotros no sabemos. Él sabe lo que no estamos viendo. Es como el GPS. Tú pones una dirección en tu celular o en el GPS y te va diciendo dobla a la derecha, sigue por aquí. Ahí adelante hay mucho tráfico, hay muchos vehículos adelante. Va a haber una retención de 5 minutos. Porque Él ve desde arriba. El GPS está siendo guiado por el satélite que está arriba y te ve. Así mismo Dios está arriba y Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe lo que te espera adelante. Él sabe lo que te vas a encontrar. Y tienes que creerle. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir, aunque no lo estés viendo. Sigue siendo valiente, sigue creyendo, porque Él cumple sus promesas. Y en este momento es mi oración que el Dios que nos ve pueda revelarse a nosotros y que podamos desarrollar una relación con Él verdadera y con su ayuda podamos terminar la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús y los pies sobre la tierra. Vamos a orar. En este momento, Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Yo sé que esta palabra ha llegado al corazón de aquellos que tú llamaste para que te escuchen. Que hay gente que tiene que saber que tú los ves. Que hay gente que tiene que saber que su vida puede cambiar. Si ellos te dan paso a ti, te abren el corazón. Hablamos vida y salvación sobre todo aquel que necesita salvación. Atamos todo lo que los ata en este momento. Declaramos libertad sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pido que traigas convicción, trae revelación de tu palabra, siémbrala en buena tierra ahora, en el nombre de Jesús, amado, gracias, recibe ahora Cristo en este momento, todo aquel que me escucha y no lo ha recibido todavía. Si tú estás decidido a recibirlo, ahora recíbelo. La paga del pecado es muerte. Dice que todos los hombres pecaron y fueron destituidos, echados fuera de la presencia de Dios. Y la multa por el pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús. Dice que a los que le recibieron a Cristo, a los que creyeron en su nombre, se le da el derecho, el poder, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, si hoy tú crees que el Señor ha hablado de tu vida, no endurezcas tu corazón y ora conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que tú lo resucitaste de entre los muertos
Renuncio a todo pacto que yo haya hecho con el enemigo, el pecado, el mundo y cualquier cosa que me separe de ti. Quiero un pacto nuevo, que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero que sepas que hay fiesta en el cielo y nosotros nos gozamos contigo. Continúa, lee la palabra de Dios, que es la Biblia. Busca una congregación donde puedas ser instruido, edificado y preparado para toda buena obra, para que cumplas el propósito por el cual fuiste creada para la gloria, la alabanza de la gloria de Dios. Te damos un abrazo fuerte y será hasta una próxima ocasión en la que estaremos alumbrando nuevamente. Les amamos.